vamos a quedar hasta aquí. Si seguimos más adelante, el 21, 22, el 4, el 1 y el 2, el capítulo 4, 1 y 2, son puros problemas que nos dejó Pedro para todos los que se creen muy teólogos y capaces de responder a todas estas cosas. Tanto así que ningún teólogo, o más bien hay muchos grupos de teólogos disertando sobre diferentes cosas, sobre cuando Jesucristo fue Cristo el que fue a predicar, fue Noé, fue el Espíritu Santo. Está hablando aquí del Espíritu Santo que habló a través de Pedro, a través de Noé. Fue Jesucristo realmente allá donde estaban los espíritus muertos. Otros dicen que de ahí sacan estudios bíblicos donde dice que hay salvación para los muertos, porque les predicó sobre la salvación, porque evangelio es buenas nuevas. Entonces, hay grupos de teólogos y grupos de pensamientos, pero amados hermanos, en eso son cosas que Pedro dejó ahí como entre paréntesis nada más, porque su tema no es ese, el tema de él es el sufrimiento, el tema de él es el padecimiento. Pero entre el tema del padecimiento que está mencionando en los versículos anteriores, aquí en el capítulo 3, inserta todas estas cosas y vienen haciendo un problema para los teólogos y sobre todo aquellas personas que hermenéuticamente no hacen un estudio bien apropiado y quieren sacar de contexto en un estudio mal hecho hermenéuticamente sobre el querer darle un significado totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Así que todo esto, hermanos, es un gran lío que trataremos de analizarlo, pero como siempre lo he dicho, de nada sirve las grandes disertaciones teológicas si de verdad a la persona no le interesa poner en práctica lo esencial, lo importante de este tema. Porque el tema aquí no es ni el mensaje a los muertos, no es tampoco el tema discutir sobre el bautismo. Aquí el tema importante es el padecimiento. El padecimiento no de las personas ajenas a ti, sino a ti mismo. ¿Qué tanto estás tú dispuesto a padecer por Cristo Jesús? Ese es el tema principal. Y la gente se desvive tratando de hablar sobre lo que no tiene respuesta para muchos, a menos que lo saquen de contexto, y empiezan a dar muchas explicaciones teológicas, pero de verdad se salen del tema principal. ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo Jesús? ¿Vas a aguantar el padecimiento? Ese es el tema aquí. Cuando estamos hablando desde el versículo 15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa. Y luego el 17 dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y luego sigue el 18, porque también Cristo padeció. Amén. El tema principal aquí es Cristo padeció. Y Pablo mete ahí algo, pero lo pasa así tan rápido que no da una explicación total del tema. Y las gentes le dan todo el hincapié, toda la mente, todo se absorbe en ello, queriendo descifrar todas estas cosas, y muchos queriendo sacar una doctrina que no es la que Dios enseña, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema principal? El sufrimiento de Cristo Jesús por nosotros, en lugar de nosotros. Amén. Para permitir que cada uno de nosotros tuviera oportunidad de ser salvos. Pagó el precio. Ese es el tema aquí. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también, y aquí comienzan los problemas, ¿verdad? Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y empieza la gente ya ahora a meterse a querer descifrar cuáles son esos espíritus encarcelados. Y vemos en otras porciones que se está refiriendo a las personas que murieron sin salvación en los tiempos de Noé, cuando estaba predicando Noé por 120 años aproximadamente, y la gente no se arrepintió. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé.
La paciencia de Dios esperaba. ¿Qué esperaba? Bueno, dos cosas. ¿Cuáles serían? Que se terminara el arca. 8 personas trabajando, hermanos, porque todas las otras cantidades de personas, ninguno quería ayudar, ninguno quería colaborar. 8 personas trabajando, aferrados al trabajo, así que les costó mucho tiempo. Y la paciencia de Dios esperando. ¿Qué otra cosa? Que el mensaje que estaba dando Noé, tanto por palabra como por acción, porque no nada más decía va a venir un diluvio, sino ponía manos a la obra, amén. Trabajaba. Y era una empresa bastante grande que probablemente las personas lo tomaban a un loco, pero totalmente perdido, loco. Contra semejante construcción, ¿para qué semejante construcción? Así que Noé no nada más hablaba, predicaba, en otras palabras, daba el evangelio, bueno, no evangelio, pero su predicación, el anuncio de la destrucción del mundo a través del agua, por la maldad que había en el corazón de las personas. No nada más hacía eso, se esforzaba en trabajar. Y la paciencia de Dios, dice aquí, esperaba. Dice, continúa diciendo, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por esa misma agua que para unos fue muerte, para otros fue salvación. Amén. Porque la misma agua levantó el arca. Mientras que para unos fue la muerte, para ellos fue salvación. Así que, mis amados hermanos, hay muchas cosas que podemos aprender de esto, pero las gentes quieren más bien dedicarse a perder su tiempo tratando de investigar y sacando doctrinas raras sobre esa predicación a los muertos. Bueno, simple y sencillamente, cuando aquí se fue y predicó a los espíritus encarcelados, las preguntas son muchas para los teólogos y no se ponen de acuerdo. ¿Cuáles espíritus encarcelados? ¿Los demonios? Porque muchos de ellos están encarcelados. La palabra de Dios nos habla de ángeles que fracasaron, dice que no guardaron su compostura, no guardaron su lugar. Y muchos están sueltos, pero muchos están encarcelados. Muchos están preparados para un día cuando lo menciona Apocalipsis, las trompetas van a sonar y muchos espíritus van a salir del lugar donde están. Dice que un ángel vendrá y quitará, abrirá y saldrán. Y son quienes están encarcelados. ¿Se está refiriendo a ellos? Muchos teólogos dicen que sí. Otros dicen, no. Se está refiriendo a los que murieron cuando vino el diluvio. Otros dicen, no, sí, pero ahora, ¿cómo fue esa ida? ¿Cuándo fue? Cuando el Espíritu de Dios estuvo hablando por boca de Noé a las personas. ¿Se está refiriendo a esto? Muchos dicen que sí. Otros dicen, no. Fue Cristo directamente. Él fue, ¿cuándo? Durante el tiempo de su muerte en la cruz hasta su resurrección, Él estuvo allá. Y ahí empiezan los ataques. Uno dice que tiene la razón, el otro también, y se les olvida algo importante. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Sábelo todo, conocedor de todo y el que tiene la respuesta de todo. ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Se les olvida que el tema principal de Pedro es el padecimiento y no nada más de Cristo, sino el tuyo. El tuyo, así como Cristo padeció, dice el 18, porque también Cristo padeció. En otras palabras, dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció. Ese porque también Cristo padeció es como un remachar, es como un afianzarte. No te vas a escapar. Si tú padeces, sabe una cosa, tu maestro, al que tú sigues, también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Por qué no se fijan también en la importancia de que sí es fácil de comprender, que tal vez podamos discutir teológicamente y hagamos presentaciones hermenéuticas supuestamente hermenéuticamente correctas según nosotros? ¿Por qué mejor no aplicamos nuestro entendimiento a lo que sí podemos entender? Mientras que miles murieron, solamente 8 se salvaron. ¿No se le hace demasiado poquito? ¿No se le hace demasiado poquito? ¿Tanto trabajo para venir a salvar nada más animales? Demasiado trabajo nada más para meter animales y meter 8 individuos. Eso sí lo podemos entender, hermanos. Ahí no hay vuelta que darle ni asuntos teológicos, ni mala hermenéutica, ni nada. Lo podemos comprender. Podemos analizar la importancia, la validez que el ser humano le da a la palabra de Dios. ¿Cuánto vale la palabra de Dios para la mentalidad humana? Que solamente 8 y tal vez a lucha ya nada más porque el papá andaba ahí. Ocho nada más en 120 años. 120 años. 8 personas salvarse. No le dice nada. De la mentalidad del ser humano, cómo desprecia las cosas de Dios, porque según ellos les es locura lo que Dios hace. Les parece cosa increíble, no se puede creer. Está fuera de la mentalidad del ser humano. Que un loco se ponga a construir una arca y que trabaje 120 años para terminarla, porque según él va a llover. Y hoy tenemos un mensaje igual de loco para las mentes. Arrepiéntete de tu pecado, porque tu pecado te va a condenar. Cristo murió para salvarte. Recibe la salvación de Cristo Jesús. Están locos, pobres ignorantes. La vida es para disfrutarla y la vamos a disfrutar a como se nos dé nuestra regalada gana y hacen lo que quieren. Cristo viene y va a castigar todo pecado y toda maldad, dice la palabra de Dios. Y la gente dice, no hombre, estos pobres locos, lo mismo, siguen igual. Por eso es que dice la palabra de Dios que mucha gente se condenará y pocos siempre han sido aquellos que como remanente pequeño siguen al Señor. Ojalá usted y yo, hermanos, aprendamos a ser fieles aunque nadie quiera ser fiel, aunque la gente vean las cosas como locura. Pero aquí Pedro remarca estas cosas que sí las podemos comprender. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Otro problema más. No, Pedro se metió aquí, o nos metió a muchos en puros problemas aquí con este pedacito nada más. El bautismo que corresponde a esto ahora, dice el versículo 21, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, dice entre paréntesis, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y si lo leo sin el paréntesis, dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que realmente se lee en corrido. Nos salva. Entonces muchas personas hablan utilizando una forma muy mala de decir que ellos son salvos por el bautismo, que el bautismo salva, que una persona tiene que ser bautizada y por eso se bautizan los niños
y por eso se bautizan todas las personas que todavía no son ni arrepentidas siquiera, y ellos los bautizan, y ellos agarran y hacen un bautizadero de gente. ¿Y por qué? Porque ellos toman como que el no bautizarse es no ser parte de la salvación. Y toman este versículo también como parte, entre otros, de aquellos versículos que pueden tomar. Pero cuando nosotros tomamos este versículo de esta manera, entonces nosotros estamos echando por tierra toda la palabra de Dios. No podemos nosotros solamente por un versículo, 2 versículos, sacar una doctrina. Una doctrina no puede salir de un versículo. Para que una doctrina salga, tiene que salir de todo el contexto de la palabra de Dios, toda la Biblia. Si se contradice, no puede ser, es imposible. Y la palabra de Dios no nos enseña que nosotros somos salvos por el bautismo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo Jesús. Y dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne. En otras palabras, no hace nada el bautismo, solamente como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, lo único que hace el bautismo es una expresión mía. Vamos a decir, me voy a bautizar o me bauticé. Es una expresión mía de mostrarme ante Dios como una persona que estoy comprometido con Él, que creí, que lo recibí como mi Señor y Salvador, pero no es para salvarme. El bautismo no salva a nadie, el que salva es Cristo Jesús. El bautismo es solamente parte de nuestro compromiso con Dios, de que nosotros realmente estamos comprometidos, que no estamos tomando en broma. No es broma para nosotros el reconocer que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que yo quiero servirle a mi Señor, que Señor, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, lávame, purifícame. No es broma. Me voy a bautizar, voy a hacer algo que no provoca mi salvación. Mi salvación ya me la dio Cristo Jesús. Porque una persona puede morir sin bautizarse y ser salva si ya recibió a Cristo Jesús como su Salvador. Amén. No hay Biblia que nos enseñe, no hay palabra de Dios aquí que nos enseñe que una persona no puede ser salva si no es bautizada. Y muchas personas toman estos versículos para decir, ve, sí nos salva, sí nos salva. Por la resurrección de Jesucristo. Por eso es que en ese paréntesis pone Pedro, no quitando las inmundicias, sino solamente un acto de buena voluntad. Es un acto de que tú estás haciendo algo, que tienes una conciencia limpia, que lo estás haciendo de corazón puro, sincero, que reconoces ese sacrificio de Cristo Jesús por tu vida. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí viene otro rollito. Le digo que Pedro no dejó más que puros problemas para los teólogos en estos pequeños versículos, donde dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y de aquí sacan otro tema, o más bien doctrina, hablando del sacrificio, de que tú debes de sacrificarte, de que debes inclusive ser martirizarte, porque dice aquí que, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Oh, pues qué bonito, ¿no? En otras palabras, ellos toman y dicen, si tú padeciste, terminaste con el pecado, estás del otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? O eres salvo por Cristo Jesús o eres salvo por el martirio que pasaste. ¿Ustedes qué dicen? La palabra de Dios no se puede contradecir. Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces las gentes mencionan,
O sacan una doctrina de ahí. Y luego dicen, no, ¿cuánto ha sufrido esta pobre mujer? No, ¿cuánto sufrió este pobre hombre de Dios? Merece el cielo, merece la gloria. ¿Han oído eso? ¿Usted cree que se lo merece la gloria por haber sufrido, por haber pasado una tribulación, por haber pasado un martirio? No, hermano. Pero es que aquí dice que terminó con el pecado. No, pero no se está refiriendo a que con esto tú ya terminaste, lo exterminaste, pasaste a la gloria. No, nadie se gana la gloria por un sufrimiento, por un martirio, por padecer. No, no. Aquí lo que Pedro está mencionando, más bien si lo vemos con la lupa y con una correcta hermenéutica, no nada más salir del paso, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. En otras palabras, hermanos, lo que Pedro está enseñándonos aquí, que si tú ya padeciste y todavía estás firme, conforme a lo que dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Entonces, cuando saltas acá al versículo 1 del capítulo 4, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, no quiere decir que ya venciste, ya pagaste el precio de tu vida y ahora ya mereces la gloria. Quiere decir que si tú padeciste, fuiste capaz de padecer, de pasar un sufrimiento, te está mostrando que tu fe está probada, que tú estás totalmente entendido que vale más la vida en Cristo Jesús, que vale más la relación que tú tienes con Dios, que aún tu propia vida. Y eso sí está de acuerdo hermenéuticamente y teológicamente, sí está de acuerdo con toda la palabra de Dios. Vamos viendo el punto. Dice que terminó con el pecado. En otras palabras, quiere decir cortó, terminó, quiere decir no más relación, no más contacto, no más apego. Totalmente lo tiene fuera, rechazado el pecado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que pasó se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Estuvo él abrazado de Dios. Y ese sufrimiento le ayudó para entender muchas cosas, tal vez al individuo. Y él totalmente terminó con el pecado. En otras palabras, no más relación. Para que el resto de vida que le quede, ¿qué dice Pedro? No viva más conforme a las concupiscencias de los hombres. Amén. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que está hablando aquí del padecimiento es de que esta persona